Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la primera sesión del taller sobre tributación para microempresarios y emprendedores. Quiero agradecerles a todos por su puntualidad. Asimismo, agradecer a los facilitadores, la licenciada Rosemary Anse, el licenciado Miguel Ángel Hualpa. Muchos ya conocen cómo es la hermenéutica de los cursos. Entonces, el día de mañana se les va a empezar a enviar a sus correos una cuenta para que ingresen a la plataforma. De todas formas, se va a compartir con ustedes un video en el grupo de WhatsApp para que los que no conozcan todavía la plataforma sepan cómo ingresar y demás y puedan empezar a manejar la plataforma ILEM. Vamos a dar inicio con la sesión con una breve presentación y explicación sobre el curso. Como ya saben, el curso está denominado como Tributación para Emprendedores y Microempresarios. A través del mismo se les va a explicar los diferentes tipos de impuestos que existen a nivel nacional para que ustedes tengan un poco conocimiento sobre los mismos. El objetivo del curso es desarrollar sus conocimientos y competencias en manera de tributación nacional para poder conocer la normativa legal vigente y aplicarla en sus unidades económicas, ¿no? Como emprendimientos o microempresas. La duración del curso es de 2 semanas. Comenzamos hoy como la primera sesión y terminamos el día 28 de septiembre, la subsiguiente semana. Entonces son 6 sesiones, todas ellas de 17 a 19 horas, los días martes, miércoles y jueves. Por favor, eso tomen en cuenta porque es muy importante la asistencia y participación que tengan, uno de los requisitos que se controla en cuanto a lo que es el tema de, para cumplir los requisitos para acceder a los beneficios que ofrece el programa. Entre estos beneficios que se tienen, uno es que ustedes van a conocer la normativa impositiva que se tiene actualmente, van a conocer cuáles son los principales impuestos, tasas y contribuciones que existen a nivel nacional. Se les va a hacer una recarga de crédito por asistir a las clases virtuales. Se va a hacer una capacitación gratuita igual, van a acceder a la capacitación y van a tener un certificado de participación en función al cumplimiento de algunos requisitos que implica el curso, ¿no? Los facilitadores son la licenciada Rosemary Anse Ruiz y el licenciado Miguel Ángel Hualpa, ambos con una vasta experiencia en el tema profesional. Ambos son contadores públicos y han trabajado en diferentes instituciones públicas y privadas, principalmente a nivel contable, a nivel administrativo y en lo que es en el tema impositivo, ¿no? Entonces, vamos a contar con estos licenciados que tienen una bastante experiencia y habilidad. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al curso y le cedo la palabra a la licenciada Rosemary y al licenciado Miguel Ángel. Muy buenas tardes, licenciado Hernán. Muchas gracias por la presentación del programa que tenemos planificado en este ámbito tan importante que es la tributación. En lo personal, la tributación me apasiona justamente por la tanta información que tenemos, cómo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, como bolivianos, de contribuir al Estado para que el Estado, dentro de las funciones que tiene como administrador, pueda mejorar, ¿no? En diferentes ámbitos que tiene como gobierno. Aparte de ello, también es muy importante para cada uno de nosotros conocer este ámbito porque a futuro, si es que nosotros vamos a ejercer una actividad indistinta de cualquier naturaleza, sea de servicio, industrial, etcétera, es necesario que nosotros conozcamos cuáles son nuestras obligaciones tributarias para no incurrir en lo que llamamos los incumplimientos a los deberes formales, como por ejemplo no presentar dentro de plazo, qué significa, qué contravenciones tengo, o caso contrario, por ejemplo, qué obligaciones tengo de reportar la información, o qué pasa si nosotros reportamos una información errónea, o puede ser de que nosotros incurramos en una rectificación porque nos hemos equivocado algún dato, etcétera. Entonces, es bastante amplio este tema tributario. Vamos a tratar de sintetizar, de poder hablar lo más importante, de poder hablar lo más esencial para que ustedes tengan un conocimiento
básico, ¿sí? Vamos a entrar en algunos detalles también que creemos que es muy importante que ustedes lo sepan. Vamos a compartir experiencias con ustedes, vamos a hacer dinámico de tal manera de que ustedes, aprovechando la plataforma virtual, de que ustedes puedan ver, ¿no? De cómo se hace una declaración jurada, dónde pueden ustedes ver los tutoriales, dónde pueden descargar los formularios, cómo pueden hacer las consultas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tratamos de que estos cursos sean amenos, sean participativos. Nos gusta mucho que nos hagan las preguntas, debido a que nosotros tratamos de absolverles las dudas que tengan y a la vez, conjuntamente con el licenciado Miguel, nosotros aprendemos de ustedes, de cada uno de los casos que ustedes tienen. Y bueno, darles la bienvenida en esta oportunidad, en este programa tan interesante que es el ámbito de la tributación. Muchas gracias. Mi nombre es Rosemary. Sí, tengo experiencia en el ámbito tributario. He trabajado alrededor de unos 5 años en impuestos en diferentes departamentos. Eso ha fortalecido para que pues yo pueda compartirles la experiencia que tuve y algunos tips que llamo para que ustedes no lleguen a tener ningún problema más adelante. También me he desarrollado en otro tipo de empresas, tanto privadas como públicas, generalmente en el ámbito privado. Este último que trabajo con varias empresas en asesoría tributaria y también en algunas defensas de los contribuyentes. Miguel, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por la invitación, por la participación de Rosemary, Hernán. Bueno, como bien dices tú, este es un tema muy importante que todos deben al menos tener conciencia cuando empiezan con el tema de la tributación, con el tema de el pago o las obligaciones impositivas que les puedan recaer, ¿sí? En el caso de mi persona, he trabajado en el área privada, he trabajado en auditorías impositivas, auditorías gubernamentales, así que hemos visto diferentes casos de diferentes ciudadanos. También hemos colaborado con Rosemary, ¿sí? Varios años y conocemos varios casos, diferentes gremios, diferentes rubros, ¿sí? Niveles de tributación, ¿sí? Así que nuevamente invitarlos a que puedan todos hacer sus preguntas, sus dudas y podamos responder estas mismas, ¿sí? Vayan tranquilos de aquí, que conozcan realmente el tema tributario, ¿sí? Y todas las obligaciones que conexas que puedan tener con este tema, ¿ya? Gracias, Rose. Muchas gracias, Miguel. El licenciado Hernán me estaba comentando que el día de hoy vamos a tener una evaluación. Vamos a lanzarles unas 10 preguntitas, unas 8 preguntitas, el cual ustedes tienen que llenar. Y el licenciado Hernández va a indicar cómo tienen que mandar las respuestas o dónde tienen que enviar las respuestas, por favor. ¿Cuál es el objetivo de que podamos ver cómo están ahora en el ámbito tributario, qué conocimientos tienen, etcétera? Lo que sí les voy a pedir que seamos sinceros, sinceros en poder responder las preguntas sin la necesidad de buscar la información. Hoy en día ya contamos con el Internet y se nos hace muy fácil buscar la información, pero la idea de este curso es que nosotros podamos responder de manera sincera las consultas bueno, las preguntas que están. Y bueno, si no las conocemos, entonces a medida de estas 2 semanas que vamos a ir aprendiendo, al finalizar también vamos a hacer otras preguntas, tal vez las mismas, y ya ustedes con más certeza, más seguridad y con pleno conocimiento, ustedes van a poder responder. ¿Sí? Solamente es para que podamos ver la evolución que ustedes van a tener en el lapso de estas 2 semanas. Miguel, tal vez podamos empezar, licenciado, ya podemos empezar compartiendo el material. Me indica, por favor. Sí, sí, Rosemary, por favor, están habilitados los dos para Gracias. compartir. Gracias. Ya lo tenemos, si lo pueden ver, ya lo tienes, Rosemary. Sí, Miguel, adelante. Ya podemos visibilizar. Muy buenas tardes a todos. Bueno, para comenzar,
hablemos un poquito del tema tributario y las generalidades, ¿sí? Cuando hablamos del tema tributario y el tema de impuestos, por lo general se refieren al tema de impuestos de tipo nacional. Nosotros ya debemos conocer que tienen impuestos de tipo departamental, impuestos de tipo municipal, impuestos de tipo departamental, digo nacional. En el tema de impuestos nacionales van a tener diferentes tipos de regímenes, ¿sí? Estos regímenes es donde uno se suscribe y tienen algo conocido como el régimen general, en el cual se emiten facturas, y un segundo régimen que es el régimen especial. Es aquí donde ustedes habrán visto esos comercios donde tienen un NIT color amarillo, y este NIT color amarillo no emite factura, no tiene esta obligación de emitir factura. Bien. Cuando hablamos de tributo, según nuestro código tributario, ¿sí? Tenemos una ley, la 2492, y nos habla de, o nos define qué es un tributo. En el tema este tributario nos dice que un tributo es un pago en favor del Estado, ¿sí? Entonces nosotros cuando escuchamos la palabra tributo sabemos que es una obligación que una persona tiene, ¿sí? Con el Estado, ¿sí? ¿Para qué es este dinero que tiene en favor del Estado? Justamente es para cubrir las necesidades que tiene el Estado. Podemos hablar de salud, educación, ¿sí? Y aquí me habla justamente esto, me dice que las fuentes de financiamiento del Estado. Tenemos crédito externo, préstamos, crédito interno, préstamos nacionales, emisión monetaria, y lo que nosotros hablamos del tema de impuestos o el tema de tributos, ¿sí? Hay una diferencia entre impuestos y tributos. Por ahora lo vamos a tomar de forma general. Impuestos y tributos va a ser exactamente lo mismo para nosotros. Entonces nosotros sabemos que el Estado requiere fondos para cubrir estas necesidades, que como bien dijimos, va a ser un gasto de tipo social, ¿sí? Cuando hablamos de tipo social, lo que decimos es que es para cubrir las necesidades de la población, salud, deportes, educación, camino, todo ello. Entonces, continuando con esto, una de esas fuentes dijimos que es eh, el tema de los impuestos. Como bien dice acá en nuestra presentación, cubrimos el área de salud, cubrimos el área de educación, el tema de la seguridad, seguridad social, el tema del desarrollo. Se va a impulsar todo ello con estos fondos, ¿sí? Como bien dije, no es la única fuente. Tendremos y tenemos más fuentes de ingresos. Una es la impositiva, la fiscal. Ya. Ahora nosotros dijimos que tenemos la palabra tributo. En Bolivia tenemos aproximadamente, ciertamente tenemos 7 tipos de tributos. Entre ellos está el tema de impuestos. Impuestos es una categoría del tributo. Y como dice nuestra lámina, es una contribución, gravamen o carga tributario determinado por ley. Entonces, esta palabrita es clave. Cuando ustedes escuchan impuestos, ¿sí? Está determinado por la ley. Quiere decir que se cumple algo que la ley me dice. La ley me puede indicar, la ley me puede decir, ocurre esta acción, existe el impuesto. Eso es un impuesto, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo muy claro, el tema del IVA, que muchos deben conocer. Entonces hablamos del IVA, el IVA es un impuesto, ¿sí? Que grava la venta. Ocurre la venta de impuesto IVA. Otro tipo de tributo es el tema de tasa. En la tasa, nosotros, el hecho generador, como se dice, ¿cuándo ocurre una tasa? Cuando hay un servicio. Por lo general las tasas son de tributos de tipo municipal. Tasa de barrido y alumbrado público, esa que ven en su factura eléctrica. Ahí se cobra el tema del barrido. Entonces, es un tributo también. Pero este tributo solo se genera cuando tenemos una prestación de servicio.
Tenemos otras. Tenemos también lo que llamamos las patentes. Son esas licencias de funcionamiento. Eso también es un tributo, es una obligación anual. Eso lo van a tener. Eso también lo van a tener si es un tributo, una tasa, una obligación, como dije, de tipo anual, ¿sí? Es municipal. También tenemos otro que se llaman contribuciones especiales, tenemos regalías, tenemos también gravamen arancelario, tenemos diferentes tipos de tributos, pero lo que más se escucha es impuestos, tasas y patentes. Sobre el tema tributario tenemos que conocer que todo viene a partir de la ley. Entonces, esta ley que me va a generar estos tributos, vamos a tener diferentes actores. Por un lado vamos a tener el tema de lo que el gobierno va a decidir sobre la política tributaria, ¿sí? Que me va a definir estos lineamientos. ¿Cómo va a ser, cómo va a ser el Estado? ¿Cómo va a ser nuestro gobierno? ¿Sí? ¿Qué tributos se van a generar y demás? ¿Sí? Entonces, la política tributaria va a definir, se paga el 3% del IVA, se paga el 25% del IUE, ¿sí? O qué cosas van a estar exentas, qué cosas van a estar grabadas con estos impuestos. A esto se refiere la política tributaria. También vamos a tener algo que es la legislación tributaria, que son justamente las leyes. ¿Sí? Me van a aclarar o van a definir lo que es la política tributaria. A través de una política, los legisladores emiten las leyes. Ya tenemos leyes que están desde el año 86 actualmente. ¿Sí? Entonces, estas leyes que van a ser lo que ustedes más escuchan, el IVA, el IT, el IUE, todo esto lo vamos a tener definido en la legislación tributaria. Las dos leyes más conocidas son 2492, que nos va de alguna manera a indicar cómo funcionan los tributos. Tenemos los mismos tributos, los mismos impuestos. En este caso es la ley 843. Ahí se van a definir los 14 o 15 impuestos actualmente. Y junto a todo ello vamos a tener una entidad que da servicio, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿sí? Esta entidad en la cual va a empezar a controlar, fiscalizar, hacer una revisión de toda la tributación de los sujetos pasivos, de aquellos que están obligados a tributar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en el tema de administración tributaria, ¿sí? Que tenemos el Servicio de Impuestos Nacionales, Rosemary nos podrá contar un poquito. Gracias, Miguel. Sí, lo que hay que rescatar de este tema tan interesante de los tributos que estamos abordando es que hay una obligación, como decía Miguel. Yo no se pregunta, ¿y por qué estamos obligados? Miguel nos comentaba, porque la recaudación que se hace a través de los tributos va en beneficio de todos los ciudadanos. Cada uno de nosotros somos ciudadanos bolivianos, necesitamos carreteras, necesitamos educación, necesitamos salud. Indistintamente del gobierno de turno, que eso es otro tema, hay una obligación por parte de los ciudadanos. Ahora, tal vez muchos de ustedes se preguntarán, pero este tema de los tributos es bien complicado. Sí, puede tener su complicación, pero quisiera que lo vean desde el punto de vista de que nosotros, al ser ciudadanos bolivianos, debemos hacer esa contribución. Ahora, tal vez no estamos en este momento como los sujetos pasivos contribuyentes, directos contribuyentes, que quiero decir cuando les hablo así, que somos, que tenemos un NID, que tenemos que pagar nuestros impuestos. No, también somos parte de esa recaudación cuando nosotros pedimos las facturas. Tal vez, qué sé yo, Miguel no emite factura, pero sí está comprando de una tienda, de un negocio donde sí emiten factura. Y muchas veces nos pasa que decimos, no, sin factura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el precio es menos. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a concientizar. ¿Cuál es, qué tema es importante? Que esa contribución que se está realizando tiene un fin, y ese fin es lo que Miguel mencionaba, ¿no? Tema de la salud, educación, etcétera.
Si nosotros vemos desde esa óptica, siendo los titulares del negocio quienes emiten factura o siendo compradores, estoy segura que de poco a poco vamos a cambiar la mentalidad de que esto tiene que contribuir a nuestro país. Y bueno, como nadie es directamente el que por sí solo define o por sí solo quiere aportar, entonces justamente entra la administración tributaria que dice, bueno, hay alguien que les tiene que obligar, porque si fuera por nosotros mismos, ya hemos visto, hay más sector informal que no emite factura en nuestro país y bueno, tiene que entrar la administración tributaria o impuestos nacionales. ¿Para qué? Para obligarnos. Y justamente ahí está esta lámina que nos muestra Miguel a los participantes tributarios. Muchas veces, no sé si ustedes, alguno de ustedes, alguna vez le ha tocado ir a impuestos nacionales y bueno, lo primero que hacemos es estrellarnos con ellos. ¿Por qué? Porque nos han multado, nos están cobrando un pago en defecto, o qué sé yo, me están iniciando una orden de verificación, que me quieren verificar mis facturas o las facturas que he comprado y bueno, nosotros reaccionamos y bueno, hay una lista de multas que nos ponen y reaccionamos contra los servidores públicos de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El servicio de impuestos nacionales es solamente una unidad, ¿sí? Si vemos la correlatividad de cómo va este tema de los impuestos, vemos una primera unidad que es la política tributaria. Es ahí donde definen las estrategias, es ahí donde dicen de cómo o qué impuestos se va a cobrar. Sí, es la unidad que da los lineamientos para decir, a ver, tenemos el impuesto IVA, tenemos el impuesto IT, tenemos el impuesto IWE. ¿Qué actividades más tenemos? No sé, voy a poner como ejemplo. Tenemos los joyeros, ya, entonces crearemos otro impuesto. ¿No es cierto? Entonces ellos van viendo o daremos beneficio a los nuevos contribuyentes, tal como surgió, ¿no? Este tema de los profesionales que ya no estén en este sector, trasladaremos ahora con un impuesto menor. Les doy ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que hace la política tributaria? Es la que va definiendo qué estrategias para poder recaudar. Si nos damos cuenta, no es servicio de impuestos nacionales, se llama política tributaria. ¿Sí? Es una unidad donde definen las estrategias para poder recaudar, ¿sí? En la sede de gobierno, que es La Paz. Ahora, Rosemary, una vez que se define Miguel. sí, sobre la política tributaria, para que todos entiendan un poquito más, un ejemplo más claro, es la última política que tomó con el tema del COVID, que es una política a nivel global, ¿sí? Si recordamos o habrán escuchado, existe ahora el impuesto a las grandes fortunas. Esta es una política tributaria, ¿sí? En medio de dónde empezaba a recaudar, ¿sí? Eso para complementar lo que mencionabas. Sobre Sí, esta política. También hubo otras políticas ahí en el tema del COVID que cambiaron un poquito mediante decreto supremo, pero ahora ya se anuló todo, ¿no? sí, correcto. Ese ejemplo es el mejor que se aplica. Gracias, Miguel. Este tema de las grandes fortunas que ha salido aquellos contribuyentes que tienen un nivel por arriba de lo establecido en tema de movimiento económico, de patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Surgió por parte de la política tributaria cobrarles ese impuesto. O lo que decía Miguel en tema de épocas de pandemia, entonces lo que se quería era alivianar con los tributos a tantos negocios que por tema de la pandemia han tenido que quebrar. Entonces, de alguna manera no podíamos seguir con la misma línea de seguir cobrando al contribuyente. Entonces, han sacado beneficios para el contribuyente durante esa etapa. Entonces, eso es lo que define la política tributaria, no impuestos nacionales. Sí, muchas veces nos confundimos y decimos, esta es la unidad impuestos donde definen. No, hay otra unidad que es política tributaria. Y bueno, cuando existe este tema de proyectos, de poder cobrar un impuesto o de poder dar beneficios a lo que ya está establecido en impuestos, en los tributos, perdón, no en impuestos, en tema de tributos, lo que se hace es aplicar la normativa, es decir, eso que está como proyecto, sacar, instrumentar como una ley, ponerlo como un decreto, poner como un reglamento, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que hace la legislación tributaria, sube a la unidad de legislación tributaria y aprueban y dicen, bueno, ahora
promúlguese la ley, no sé, digamos, el decreto supremo 4893, por decirles, y ahí es ahí donde se establece cuáles son de manera general qué es lo que se ha aprobado en ese proyecto, ¿no? En ese proyecto de ley. Se aprueba y sale como un decreto, sale como una ley. ¿Y qué es lo que hace el Servicio de Impuestos Nacionales? Ahora lo que tenemos en los diferentes departamentos, ¿no es cierto? Lo que hace es tener ese decreto, tener esa ley y dar cumplimiento. Lo que hacen los funcionarios de impuestos nacionales es simplemente cumplir la ley. La ley que ha sido propuesta por la política tributaria y ha sido elevada a una ley, a un decreto supremo, ¿sí? Por la legislación tributaria. Entonces, solamente el Servicio de Impuestos Nacionales en sus 3 unidades lo que hace es dar cumplimiento a lo que se ha establecido en ese decreto o en esa ley. Obviamente tiene facultades la administración tributaria o impuestos nacionales, se llama administración tributaria, sujeto activo o impuestos nacionales, sí tiene la potestad de poder sacar resoluciones normativas del directorio. Es decir, ese decreto sí establece que se va a cobrar esa ley dice que se va a cobrar un impuesto. El decreto supremo reglamentario reglamenta cómo se va a cobrar, pero todavía necesitamos especificar, qué sé yo, en caso de que no se cobre, qué pasa, en caso de que no se paga, qué pasa, en caso de que hay una rectificación, qué pasa, en caso de que la rectificación esté fuera de plazo, ¿qué pasa? Entonces necesitamos más detalle. Eso sí tiene la potestad del Servicio de Impuestos Nacionales, por eso que en su página promulga las resoluciones, pero impuestos como tal no emite leyes, no emite decretos supremos. Eso sí o sí tiene que pasar por la legislación tributaria. Solamente para aclarar esta lámina, porque a veces nos confundimos, o sea, ¿dónde está, de dónde surge este tema de los tributos, ¿no? Eso, ¿no? Primero, la concientización de que sí tenemos nosotros como ciudadanos que contribuir a nuestro país. Si no somos los que emiten factura, somos los que con pedir factura, con hacer que nos den la factura de la compra que hemos realizado, sí estamos contribuyendo a nuestro país. Y número dos, el tema de esta estructura de saber y que esté claro de cómo se hace el tema de la normativa tributaria, ¿sí? Solamente eso, Miguel. Espero que haya quedado claro. Cualquier consulta, cualquier duda, por favor, con la confianza pueden levantar la mano para que ustedes puedan intervenir con el micrófono o caso contrario, en el chat vamos a ir leyendo las preguntas. Miguel, adelante. Miguel, Ahora adelante, sí, continúa, por perdón. favor. No, les quería comentar, con el tema de la administración tributaria, obviamente ellos van a generar determinaciones, van a generar reparos, ¿sí? Van a generar multas y demás, y todo esto se hace en base a la legislación, a reglamentos, a leyes, a normativa tributaria, ¿sí? Entonces uno cuando va a impuestos nacionales ya todo está definido. No se puede rebajar o no se puede aumentar, ¿sí? Porque he visto en algunos casos que uno va preguntando y a ver, no me pueden rebajar o bajar tanto el tema para regularizar esa deuda tributaria que tienen. O también he visto casos inversos donde la administración tributaria también se equivoca, ¿sí? Generalmente les dan plazos para pagar y se equivocan con los plazos y les están cobrando recargos. Y como son diferentes unidades o sectores, en un lado determinan la deuda, en otro lado van y pagan o sacan su facilidad de pago y no revisan lo que hizo uno o el otro trabajo, directamente asumen lo que les llega. Entonces, es importante que ustedes tengan este conocimiento, ¿sí? O en ese momento se asesoren y conozcan del tema para poder participar. Tipo, como ya le dije, he visto casos donde uno va, tiene que pagar 100, pero el de impuestos se equivoca, no sabe nada y termina pagando 120 por ese recargo en la mora y demás. Ya. Gracias, Miguel. Me hiciste recuerdo de algo antes de que continúes, perdón, mil disculpas. Eso, eso es muy importante para todos los participantes, ¿sí?
La idea no es que se vayan con un texto, ¿cómo les diría? Un texto donde ustedes pueden tener, o tal vez tienen en este momento, o pueden descargar del internet con la ley 843, que seamos tan metódicos en sabernos qué dice tal artículo. La idea no es esa. La idea es justamente la que Miguel nos acaba de explicar. ¿Cuál es la idea que nos acaba de explicar Miguel? Si ustedes cuentan con un número de identificación, con un NIT en este momento, y les llaman de impuestos nacionales y les dice, por ejemplo, señor Miguel, usted tiene una deuda en impuestos nacionales, y bueno, uno va, porque somos pues, obligados, ¿no? Al pago de tributos, y bueno, está nuestra obligación de dar información, ¿no es cierto? Es parte de nuestras obligaciones como sujetos pasivos, como contribuyentes. Entonces, nos dirigimos y nos muestran una lista de deudas, o puede ser solamente una. Entonces, la idea es de que ustedes no seamos tan metódicos, pero sí aprendamos el hecho de poder defendernos, ¿sí? Con normativa, ¿sí? De poder hacer las consultas y poder descargar. ¿En qué sentido les digo? Si a mí me dan un formulario y me dicen la deuda, lo primero que tenemos que hacer es verificar si existe la deuda. Y sí, pasa. Y eso es cierto. Muchas veces nos dicen, no está pagado la declaración jurada. Entonces, imaginemos una declaración jurada que hemos establecido por, no sé, bolivianos, 2.000 o 1.000. Entonces, uno cuando escucha no está pagado, aparenta que yo no he pagado los 1.000. Y si tú no pagas los 1.000 en el plazo que te han dicho, pasa los días y aumenta. ¿No es cierto? Pasa, día que pasa, aumenta. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Sucede de que ya no son 1.000, ya son 1.200 o 1.300. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a revisar. Tenemos que saber eso. Tenemos que saber si realmente corresponde una deuda. ¿Qué puede surgir? Varias opciones. Puede ser que no sea una deuda. Puede ser que tú eso lo hayas pagado. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué impuestos llama? Porque ha habido un error. ¿Cuál ha sido el error? Nosotros cuando pagamos una deuda, ¿sí? Podemos hacerlo en una boleta 1.000 y nos hayamos equivocado de consignar el número de orden, de consignar el periodo, de duplicar un número por error de taipeo humano. Y eso no corresponde pagar una deuda, ¿qué corresponde? Hacer una corrección. Entonces tenemos que aprender a hacer a identificar. Bueno, ¿está pagado? Sí. Lo primero, si está pagado, hay que verificar qué es lo que ha pasado con ese pago. ¿Por qué no ha engranado? ¿Por qué no ha cerrado? Entonces tenemos que ver eso primero. Segundo, tenemos que verificar si está correctamente pagado. ¿A qué me refiero con eso? Si tu deuda era 1.000, pasó un día y ahora es 1.010 bolivianos, como ejemplo, 1.010, pero tú llegaste a pagar 1.000, te faltó 10. Pero eso no significa que no has pagado, eso significa que no has pagado la totalidad. Por lo tanto, lo que te corresponde es pagar los 10 bolivianos, no te corresponde pagar los 1.000, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, cuando nos comunican de que tenemos alguna observación, alguna duda, lo primero que tenemos que hacer es verificar. Tenemos que verificar. Y bueno, este curso, como les decía, no es tanto teórico, porque la teoría está ahí, en libros, en un documento virtual, lo tenemos todos. La idea es que nosotros de esa normativa lo plasmemos a la práctica y empecemos a trabajar. ¿Sí? Pero obviamente para poder trabajar sí necesitamos ver todo esto que estamos viendo en las láminas, sí necesitamos entender qué es contravención, qué es incumplimiento, qué es declaración, a quién sí le corresponde estar en un régimen especial, a quién le corresponde. Entonces necesitamos todavía esa parte de ver la teoría. Es muy importante. Y ya en la práctica aplicamos lo que dice la teoría. Y es justamente lo que les acabo de decir. Primero, es la verificación, es lo que piden. Entonces, la normativa está tanto para impuestos como para nosotros. Esa misma normativa que impuestos aplica qué sé yo, para una sanción, para una contravención, es la misma que nosotros aplicamos para poder defendernos. Esa es la idea del curso. Eso, Miguel. Perfecto. Bueno, tenemos una institución
Esta institución es el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿sí? Tal como dice su nombre, da servicio, pero tenemos que entender y conocer nosotros. Ese servicio lo brinda no en favor nuestro, sino en favor del Estado. Esta es una institución que da servicio al gobierno, ¿sí? Hace una revisión de impuestos, verificación de las facturas, ¿sí? Distintas determinaciones, pero siempre en favor del Estado. Y es una institución en favor del Estado, una institución para recaudar en favor del Estado, ¿sí? Entonces, ellos, como dice aquí, van a aplicar la normativa, ¿sí? Para esta recaudación, cobro de todos los adeudos tributarios. Tiene cursos de capacitación, ¿sí? Para que la población, como dice ahí, pague correctamente. Estos cursos son mensuales, ustedes pueden ir, informarse y les van a dar todas las cifras de cada tributo, de cada impuesto, y ustedes pueden participar, porque eso lo hacen cada mes en todas las agencias distritales. Ya. También tienen en sus instituciones, en algunas, van a ver que tienen ya sucursales bancarias para que puedan pagar los tributos que tienen, ¿sí? Y como dice aquí, ellos recaudan, ¿sí? Actualmente ya hasta QR tienen los sistemas para recaudar, ¿sí? Generan un QR para el pago de los impuestos. Entre todas sus actividades también encuentran lo que son los ilícitos tributarios, que más adelante vamos a ver, ¿sí? Nosotros en la ley vamos a tener este tema de aquellas, de alguna manera decirlo, contravenciones, ¿sí? Algunos incumplimientos que la gente hace por conocer o sin conocer también por un error que puede llegar a tener, y esto se traduce en multas, pagos, deudas, ¿sí? Y todo esto lo va a manejar y lo va a asumir el Servicio de Impuestos Nacionales. En favor, ya. Sobre el tema tributario al inicio dijimos que tenemos dos regímenes, ¿sí? Dos tipos de suscripción. Por un lado tenemos lo que se llama el régimen general, como dije antes, emite facturas, y por otro lado los regímenes especiales que no están obligados. Sobre los regímenes especiales, tenemos tres: tributario simplificado. Este tributario simplificado va a abarcar tres categorías, ahora vamos a ver cuáles: el integrado y el unificado. En el tributario simplificado, para conocer, es un pago o es un tributo que se forma en forma bimensual, cada 2 meses el simplificado, el integrado cada 3 meses, el unificado es un tributo anual. Sobre el régimen general va a tener tributos que son mensuales y anuales, ¿sí? Y como bien dice acá, nos separa dos láminas: grandes contribuyentes, PRICOS, como se dice, PRICOS y GRACOS, principales y grandes contribuyentes, y todos los demás que se llama resto. Y el régimen general emite facturas. Regímenes especiales, me habla del régimen tributario simplificado, ¿sí? Y en esto solamente entran comerciantes minoristas, aquellos que venden al por menor. Por lo general son tiendas de barrio, vivanderos, ¿sí? Todo el tema de lo que sea gastronómico, por decirlo así. Va a tener ciertos límites y demás, pero ahí hablamos de generalmente esos pequeños, comercios muy pequeños, que por lo general debería y tiene que trabajar el dueño ahí. Luego me habla de artesanos. Entonces, si se cumplen algunas de estas características, y tenga, como bien dice, hay un capital menor a 37.000 bolivianos, o un capital hasta 37.000 bolivianos, entra en este régimen, ¿sí? Entonces, el simplificado, como se conoce, como se menciona, solamente es minoristas, vivanderos y artesanos. Sistema tributario integrado. El sistema tributario integrado ya abarcamos todo lo que sean vehículos, y solamente hasta 2 vehículos. Y es para propietarios, ¿sí? Que realizan transporte o carga solamente dentro del departamento. Luego tenemos el régimen agrícola unificado, que va a ser para aquellos que tienen tierras, ¿sí?
y estas tierras obviamente tengan cultivos, ganados, ¿sí? Ya. Sobre el régimen tributario simplificado, como dijimos, minoristas, vivanderos y artesanos. Bien, tal vez un poquito acotando a lo que tú muy bien decías. Lo que tenemos que tomar en cuenta para esto es saber diferenciar, ¿no? Entre lo que tú mencionabas, el régimen general y el régimen especial. Muchas veces cuando nosotros iniciamos un negocio, no sabemos a qué régimen vamos a ir, ¿correcto, Miguel? Muchas veces desconocemos qué es lo que nos corresponde. Y da la casualidad que uno, cuando no tiene conocimiento, va a impuestos nacionales, a la plataforma y bueno, dice, bueno, yo tengo una actividad. Nos preguntan qué tipo de actividad. Bueno, yo tengo una tienda. Ah, y nos dicen la información. ¿Y qué venden en la tienda? Bueno, vendo productos, qué sé yo, de comercialización, abarrotes. Y bueno, ellos nos van haciendo consultas. Y si ellos van determinando, porque ellos a medida de que nos van preguntando, ellos van anotando cuánto es, con cuántos activos cuento, es decir, si tengo en mi tienda, cuántos estantes tengo, más o menos en cuánto está evaluado, etcétera, etcétera. Y lo que están haciendo ahí es simplemente clasificar, nos empiezan a clasificar. Nos dicen, no, Rosemary, usted no corresponde al régimen especial, lo que Miguel nos explicaba, ¿no es cierto? El que nos explicó Miguel fue el régimen especial. Nos dicen, no, usted tiene que emitir factura. Pues muchas veces entramos en el régimen general cuando por la actividad y por el capital no nos correspondería estar en el régimen general. ¿Cuál es la diferencia entre los dos regímenes? La diferencia es, como Miguel decía, en el uno facturamos y en el otro régimen no. ¿En qué régimen facturamos? Dijo Miguel. La consulta a todos. Miguel nos habló bien. ¿En qué régimen se emite factura? En el chat pueden responderme a medida de que vayamos controlando. Muy bien, Juan Pablo, muy bien, Lady. En el régimen general. En especial, no emitimos la factura, pero sí contribuyen, ¿de acuerdo? Sí hay una contribución. Miguel nos dijo, sí contribuye de manera bimensual, de manera trimestral, hay una contribución. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿sí? De que todos los bolivianos contribuyamos. ¿Se está cumpliendo? Sí. ¿Cómo contribuimos? A medida de nuestros ingresos. Así tiene que ser. Los que ganan más, contribuyen más. Los que ganan menos, contribuyen menos. Los que tienen mayor capital, régimen general. Los que tienen capital menor a 60,000, régimen especial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener conocimiento. Si yo estoy iniciando un negocio, ¿sí? Capaz soy un kiosco, como decía Miguel, una tienda de barrio, capaz tenemos y estamos iniciándonos así y nuestro capital no excede los 60,000, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra obligación es inscribirnos en un régimen especial. No significa que no vamos a contribuir. Por no emitir factura, no significa que no estamos contribuyendo. Sí vamos a contribuir, como me dice la ley. Y si ya nosotros crecemos, nuestro capital crece, vienen los impuestos, hacen una verificación y dicen, Rosemary, mire, tú has crecido, tú tienes mayor a 60,000, mira tus activos fijos, el estante de exposición, qué sé yo, todo, absolutamente todo ven. Entonces, te corresponde. Entonces, yo por ley, por cumplimiento a la ley, a la norma, entonces, obviamente tengo que pasar. Pero si no me corresponde, entonces no corresponde. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa. Nosotros vamos a impuestos y de entrada, régimen general. Hay algunas clasificaciones que sí corresponden al régimen general. Por ejemplo, hay tiendas que sí venden y que no superan los 60,000, pero les comento que sí venden bebidas alcohólicas, cerveza, o pueden vender vino, o pueden vender, qué sé yo, tenemos 2 whiskies. Entonces ya impuestos dicen no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de productos en las que tienen un precio mayor y las bebidas alcohólicas no están clasificados en este régimen especial. Entonces, de entrada nos dicen, no, no te corresponde el régimen especial. Entonces, muchas veces hay que entender esos temas de que nosotros estemos bien clasificados. Ahora, si ustedes me preguntan,
y dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para inscribirnos? Porque la verdad es cierto, ¿no? El emitir la factura, el estar en el régimen general, es una obligación mucho mayor que el régimen especial. El especial no emite factura. Tiene plazos, sí, pero no emite factura. Entonces, asociada a la factura hay un montón de, de, de requerimientos que tiene impuesto para que nosotros cumplamos. Entonces, mil veces a uno siempre le conviene estar en el régimen especial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene impuestos, nos revisa y nos dice, no, le corresponde. Entonces, muchas veces no nos corresponde, ¿no? A eso quería llegar, de que nosotros tenemos que empezar a distinguir si nos corresponde o no. Les estaba comentando de algunos casos, hay muchas personas que abren con régimen especial a pesar que no les corresponde. Y eso podemos verlo bastante en el sector informal. Y nosotros, o en el lugar donde ustedes están, yo les hablo en específicamente de acá de Sucre, que vivimos con Miguel acá en Sucre. Entonces, hay muchos mercados, el mercado como tal es bien informal. Entonces, tú puedes ver una tienda bastante grande y que tiene su NIT de exposición como un régimen especial. No le corresponde. De entrada no le corresponde y es un poco injusto. ¿Injusto en qué sentido? Que, por ejemplo, tengo contribuyentes que están con los que hacen cortinas, ¿sí? Sector industrial, que pues no pasan los 2.000 bolivianos al mes y que estas otras tiendas tienen bastante movimiento, pero pues la clasificación no está correcta. Entonces, pero eso no es un tema de nosotros, eso es un tema más de impuestos, de que él haga buenos controles y que cumpla la normativa como dice, ¿no? Los que ganan más tienen que pagar más y bueno, los que estamos empezando, que ustedes son emprendedores, tendrían que tener su clasificación correcta, ¿no? Entonces, es un poquito para diferenciar entre lo que es el régimen especial y el régimen general. Luego Miguel nos ha hablado exclusivamente del régimen especial. Nos dijo que existe 3 clasificaciones, ¿no es cierto? Nos dijo que existe el tributario simplificado, nos explicó de qué tipo de contribuyentes estarían clasificados en ese régimen, después del sistema tributario integrado, que también nos estaba explicando, y del régimen agropecuario. Entonces, si ustedes identifican que pueden estar en ese, Miguel, me cambiaste la pantalla. Sí, Miguel se cambió la pantalla. sí. Dame un segundo. Ahí está. Ahí está. Sí, te fuiste para adelante. Entonces, Miguel nos explicó, si ustedes identifican en qué régimen ustedes pueden estar clasificados y si pudieran empezar en algunos de estos regímenes, estaría muy bien porque ustedes recién están empezando, ¿no? Pero hay que ver, hay que ver. Ahora, estos regímenes especiales, más allá de la obligación, nosotros tenemos que verlo como un plus, ¿sí? Un plus de conocimiento y también de una manera de poder planificar. ¿A qué me voy con eso? El tema de los impuestos no es 13% IVA del total de las ventas y eso hay que pagar. No lo veamos así. ¿Sí? El tema de impuestos tenemos que empezar a aprovechar. Y eso es lo que llamamos con Miguel tips. ¿Qué significan los tips? Les vamos a empezar a dar ideas para que ustedes puedan respaldar. Les voy a dar una simple pregunta, les vamos a hacer. A ver, en los supermercados, ¿no es cierto? En los supermercados venden frutas y verduras. Consulta, las frutas y verduras que venden en los supermercados, ¿ustedes creen que todo compran con factura de las personas o de los proveedores que les venden? Considerando nuestro vivir, ¿no? O sea, que compramos del mercado, les quiero decir, o compramos de alguien que produce. ¿Ustedes creen que les emiten esas personas factura a los supermercados? ¿No? ¿No es cierto? Y bueno, y ahí va la pregunta. ¿Ustedes creen que el supermercado dice, no de esta fruta que usted se está comprando o de esta verdura que usted está llevando, yo no le puedo emitir factura porque a mí nadie me ha dado factura? Nos dirán eso, no, ¿no es cierto? A nosotros nos emiten factura por la verdura, por la fruta. Y ahí está el tema, ¿no es cierto? Ahí está el tema. Uno se pregunta y dice, ¿y cómo hacen los supermercados? ¿Cómo hacemos, Miguel, los supermercados? Porque nadie nos factura y nosotros compramos y tenemos que emitir factura. Y ahí está, tiene que retener, ¿ya? Pero retención, ya, vamos a suponer esto. Está muy bien, estamos entendiendo. Nayeli, Luis, ¿qué dicen? Ellos dicen, retención.
Sí, es una manera de retener, pero ¿retenemos a quiénes? La retención, ¿a quién se aplica, Pamela, David? Aquellos que realizan actividades, o sea, de servicios o de bienes que no sean consecutivos. Miguel, da clases. Si es docente, da clases todos los meses, tiene un contrato de continuidad, ese es su trabajo. Hay una continuidad. Si Rosemary les vende, yo les vendo los servicios de, qué sé yo, de hacer sus declaraciones, hay una continuidad de servicio. Si nosotros leemos bien la norma, las retenciones aplican a casos esporádicos. Alguna vez, yo he contratado a Miguel para que me haga alguna vez, para que me ayude en alguna asesoría que he necesitado de mí, pero una vez. La norma especifica eso, dice, no tiene que ser consecutivo. Entonces, Miguel no está obligado a facturar, no se dedica a eso, no se dedica a dar ese servicio, pero sí me ayudó con un tema de alguna consulta, alguna instalación, tal vez podemos dar ese ejemplo, etcétera. Pero si Miguel se dedica consecutivo a esa actividad, entonces la norma prevé y dice, no, Miguel está ganando de esa actividad. Entonces, ahí ya no se aplica el tema de retenciones, ¿se dan cuenta? Obviamente, esto desde el punto de vista normativo, es lo que dice la norma. Obviamente nosotros no podemos decirle y obligarle a Miguel, Miguel, ve, inscríbete, porque la norma dice, no podemos, ¿no es cierto? Nosotros hacemos la retención. Pregunta aquí, si con ese señor que compro verduras o que compro frutas, me está dando el paquete, voy a poner así, el paquete o la canasta, etcétera, en 100 bolivianos, ¿ustedes creen que esa persona va a querer y va a decir, no, te vamos a pagar 84,50, 85,50, 84, porque te tengo que hacer la retención? Ellos nos van a decir, no, yo estoy cerrando en 100. O sea, tú me tienes que dar 100. Conmigo has cerrado en 100. ¿De acuerdo? ¿Eso es lo que nos dice o no? Cuando tú contratas un electricista y quedas en 150 el día, son 150 el día. Es que te tengo que hacer retención. ¿De cuánto? De 50 bolivianos, te voy a pagar 100. No, ¿qué hacemos? Exacto, Nayeli. Hacemos el grossing up. ¿Qué significa el grossing up? Que nosotros, como empresarios, tenemos que aumentar. Yo tengo que asumir, yo tenía que pagarle a ese señor 100, pero ahora yo tengo que presupuestar 120 o 100 o 130. ¿Por qué? Porque de esos 130 yo tengo que pagar. Entonces, fíjense bien, otra vez recae a nosotros. Entonces, ese tema de retenciones, sí, está bien que la apliquemos, pero muchas veces en nuestro diario vivir de las empresas, muchas veces nosotros somos los que asumimos, como dice Nayeli, nosotros somos los que tenemos que pagar. Y aquí va el tip. ¿Cuál sería el tip? Aprovechemos este régimen especial, Miguel, ¿no es cierto? Podemos aprovechar este régimen especial. Y ustedes dirán, ¿cómo podemos aprovechar? Los regímenes especiales son aquellos que tributan, ¿de acuerdo? Son aquellos que sí están tributando. Y si yo compro a un régimen especial, en este caso, el régimen agropecuario unificado, yo tengo a una persona en el régimen agropecuario unificado o se inscribe esa persona, es menos costoso, ¿sí? De lo que yo voy a retener o yo voy a aplicar el grossing up. No sé si me entiende. Si yo aplico el grossing up, volvemos a explicar para Mariana, el grossing up es cuando lo que decían los colegas de este curso, decía, tenemos que aumentar. ¿Qué significa aumentar? Yo he contratado los servicios de Miguel, ¿ya? Vamos a poner a Miguel, le voy a poner como tal vez un servicio de electricista, mil disculpas, ¿sí? Entonces, Miguel me tiene que hacer un servicio de electricista, el contador, le vamos a poner de electricista. Entonces, Miguel me está haciendo un servicio profesional de instalación, ¿sí? Entonces, tengo que pagarle. ¿Cuánto es la tarifa de Miguel? Miguel está cobrando 150 por una instalación en un día. Perfecto. Me está dando un servicio profesional en el área que él está. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
se supone que nosotros deberíamos retenerle. ¿Por qué? Porque Miguel no me está emitiendo una factura. En esos casos se aplica, ¿no? No me va a dar una factura, Miguel. Entonces, Miguel, si no me das una factura, lamento mucho decirte que te tengo que retener. ¿Qué significa retención? No te voy a pagar los 150, Miguel. Te tengo que descontar, ¿sí? Y Miguel me dice, no, Rosemary, contigo hemos hecho un contrato y yo te dije que te voy a hacer este servicio y tú quedaste en pagarme 150. No hablamos de ningún descuento. Y bueno, yo te dije que no tenía factura. ¿Por qué? Porque no me conviene facturarte. Ahora, si quieres factura, el precio sube a 250, me va a decir Miguel. Entonces, eso es nuestro diario vivir de cada uno de nosotros cuando emprendemos un negocio. Vamos a toparnos con personas que nos dan factura y con una mayoría de personas que no nos van a dar factura, que nos van a dar servicio y bienes, pero sin factura. Entonces, es difícil decirle a Miguel, te voy a descontar porque ya quedé con él, o si no, Miguel ya no me hace el servicio de la instalación profesional eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que lamentablemente yo como empresa tengo que asumir, yo tengo que colocar, Mariana, más dinero. Es decir, yo tengo que presupuestar solamente como ejemplo, unos 180 bolivianos. ¿Ya? Yo tengo que aumentar. Yo sé que me sale el servicio Miguel 150, pero yo tengo que presupuestar 180. Yo tengo que decir, me va a salir 180. ¿Por qué? Porque 30 se va a ir al impuesto y 150 me va a quedar para pagarle completo a Miguel. Entonces, a eso llamamos grossing up, ¿sí? Que yo estoy aumentando el gasto. ¿Por qué? Porque no le puedo descontar a Miguel. Entonces, ¿quién asume ese impuesto? Lo asumimos nosotros. Y al final, el servicio que me hizo Miguel salió 180. Obviamente, si ustedes demuestran que hay grossing up ante impuestos nacionales, listo, les cobran a ustedes el impuesto, porque no se permite grossing up en impuestos. En impuestos no es válido el grossing up, el que ustedes asuman el impuesto. No, la normativa es clara. ¿Quién tiene que asumir el impuesto? Asume Miguel, no nosotros. Pero en la vida real, ¿quiénes son los que aumentamos? Aumentamos nosotros. Y ahí es un punto donde bien caemos. Porque si nosotros demostramos esos impuestos, que nosotros hemos aumentado el impuesto, esos 30 bolivianos, ¿cierto? Del ejemplo que les hablo con Miguel, ¿qué sucede? Nos verifican y listo, nos cobran. Nos cobran el impuesto y ustedes dirán, pero si hemos aumentado, hemos pagado los impuestos, es que no es válido para impuestos el grossing up. Es una manera que nosotros asumimos, sí. Lo que tenemos que hacer es tener cuidado. Y yo ya no le diré a Miguel un contrato de 150, yo le voy a decir, Miguel, entonces haremos un contrato de 180, donde en papeles te haga el descuento de 30 y te pague 150. Y esos 30 voy y deposito, ¿no es cierto? Entonces, fíjense bien, estoy dando la legalidad, de decir que con Miguel he quedado 180, 30 se va a impuestos y 150 se le paga a Miguel. Pero no puedo yo venderme con mis documentos y decir, no, Miguel, con Miguel hemos hecho 150 y yo empresa estoy asumiendo el impuesto, porque eso sí van a perder ustedes, les van a cobrar el impuesto a ustedes. Eso no se puede hacer en tema de impuestos nacionales. Eso ya ha salido las sentencias constitucionales en las cuales nos dan a conocer de que no corresponde, ¿no? Eso para aclarar, Mariana, a qué llamamos el grossing up. Entonces, si ustedes se fijan, el tema del grossing, el tema de la retención, tenemos que empezar a ver ahora este otro tema de los regímenes especiales. A eso con Miguel conversábamos en varias ocasiones y decíamos, qué interesante sería, y esto se está aplicando ahora. Por ejemplo, ya esas empresas que no tienen factura y obviamente que no se les puede aplicar la retención porque es un descuento y también es mucho más costoso que tengan el grossing up. Entonces, ¿qué sucede? Buscamos personas que estén en este régimen. A veces es más barato, es menos costoso pagar un anual, pagar un trimestral, pagar un bimensual, pero ya tenemos el respaldo.
¿sí? Sin la necesidad de ir al crossing, ni la necesidad de hacer retención. Y eso sucede y ustedes le pueden ir acomodando a la actividad que tienen. Este del supermercado, les decía, sería beneficioso de que ellos cuenten con una persona que sí esté inscrito al régimen agropecuario unificado, donde ese contribuyente demuestre con papeles que sí está pagando sus impuestos. Es decir, no emite factura, no, pero sí paga sus impuestos. Listo. Gasto deducible, totalmente legal, válido para nuestras empresas. Otro ejemplo les voy a dar, tema de autos. Tal vez algunos de ustedes tienen una empresa que trabaja con autos. Entonces, muchas veces nos toca contratar servicios que nos emitan factura, que nos hagan el servicio del auto, pero que nos den factura. Y ustedes se preguntarán, pero ese servicio del auto no nos emite factura. Sí, es cierto, es nuestra realidad. No todos los autos que hacen servicio, vehículos que hacen transporte, nos emiten factura. Y ahí está este régimen tributario integrado. Es mejor que nosotros contemos con personas que se inscriban en este régimen, que pagan muy poco, les diré, muy poco, porque es justamente eso, porque es un incentivo para que ellos paguen sus impuestos. Entonces, pagan muy poco, contemos con ese tipo de servicios en ese régimen, o en otras palabras, lo que les quiero decir es que tratemos de inducir a ellos de inscribirse, porque eso va a ser totalmente válido para nosotros, para nuestra empresa, sin la necesidad de buscar un tema de factura. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros avanzamos regímenes, no quisiera que lo veamos tan teórico, como Miguel nos explicaba, ¿no es cierto? Nos decía, esto es lo que hay, esto es lo que hay, pero ya hay que acomodar, y eso es lo que queremos conseguir con Miguel. Queremos que ustedes, eso, lo que les estamos hablando del régimen especial, los vayamos aplicando, vayamos integrando a nuestra empresa. Miguel nos explica, por ejemplo, nos va a explicar bimensual, nos dijo, ¿no es cierto? Bien, veremos cuánto se paga bimensual. Hagan ustedes en temas de relación, ¿cuánto pagarían bimensual? Es más conveniente del que tendrían que hacer grossing o del que tendrían que hacer retención. Entonces, de alguna manera, el que nosotros veamos regímenes especiales, no lo veamos como teoría, lo veamos cómo podemos nosotros aprovechar de esos regímenes especiales. ¿Para dónde? Para nuestros negocios. ¿Sí? Gracias, Miguel. Te dejo continuar para que podamos seguir viendo estas categorías. Justamente a eso quería que Ya, podamos entrar, cuánto pagan, para que vayamos viendo este tema de la planificación, ¿no? ya. Como bien dices, para aclarar el tema de retenciones o ampliar un poquito más, solamente se retiene a personas naturales, ¿sí? Y a personas que no tengan un NIC activo. Obviamente, si tiene un NIC activo, la retención también puede ser depurada, ¿sí? Porque esa persona estaría obligada a emitir factura o estaría en estas categorías. Ya, entonces, como bien dice Rose, vamos a tomar en cuenta estas categorías. Si tenemos las 6 categorías, si su capital o sus activos, todo lo que tiene para generar esta utilidad es menor a 12.000, no está obligado a ninguna categoría. Al ser mayor a 12.000, ya está obligado a una categoría. Podrían emprender un comercio y ver qué categorías serán. Ven sus activos, los valorizan, serán 23.000, 24.000 o 30.000 bolivianos. Mientras cumplan los requisitos, van a poder acceder a unas de estas categorías y hacer ese pago bimensual, ¿sí? Cada 2 meses y el día 10 al siguiente mes, pagan 47, 90, 147, 148, 200, 350 bolivianos, la última categoría. Y me habla de capitales. Si mi capital es mayor a 60.000 bolivianos, no puedo estar en esta categoría. Obligadamente tengo que emitir factura. Esto es una limitación. La otra limitación importante es esta: el volumen de ventas. Mis ventas no tienen que superar los 184.000 bolivianos anuales. Ya. Estas categorías anteriormente tenían multa, actualmente ya no hay multa por el tema del formulario, esto se paga directamente en el banco. Pero ¿qué pasa si no pago? Porque esto va a correr obligadamente cada 2 meses va corriendo. Algunos se suscriben
no dan la baja y esto sigue corriendo. En el caso de que tengamos pagos que se llaman pagos en defecto, cuando uno no paga, esto va a generar accesorios, actualización, multa. ¿Sí? En este caso solamente genera accesorios. Accesorios y actualización. Pero no es solamente para este tipo de tributos, es para todos los tributos en general. ¿Sí? ¿Qué son accesorios? Van a ser mantenimiento de valor, intereses. Y la actualización, bueno, justamente es ese mantenimiento de valor, que es parte de los accesorios. ¿Sí? Nosotros, algo que tienen que conocer es que cuando tienen una deuda de impuestos, no deben en bolivianos. Todos van a deber en UFBs. Por eso van a tener esa actualización o ese incremento del impuesto. Hoy debemos 100 y seguimos debiendo al año que viene, no debemos 100. Impuestos nos va a decir a nosotros que ustedes deben 50 UFBs. Al año también debemos 50 UFBs. Y esos UFBs obviamente se van a actualizar por la UFB actual. 2.2 este año, 2.5 el próximo año, se va actualizando y por eso va incrementando. Entonces ustedes, si llegan a tener algún reparo, alguna deuda, saben que van a tener accesorios. Su deuda no va a ser 100, ¿sí? Se va a incrementar por estos accesorios. Y su deuda más todos los accesorios lo vamos a conocer como deuda tributario. Esta deuda también va a incluir las multas que puedan tener o sanciones en este caso. Otros términos que debemos conocer es el tema de alicuota. La alicuota es ese monto bruto que deben pagar. ¿Sí? Nosotros tendrán diferentes categorías. Podrán tener una categoría en la cual están obligados a pagar el IVA, el IT, el IUE, y esas alicuotas sabemos qué porcentaje va a ser. Vamos a saber que es el 20, el 15%, el 25%, el 3%. A eso se refiere ese término que van a escuchar con una alicuota. ¿Sí? Pero hay otros tipos de comercios que tienen otras alicuotas. Podemos hablar de aquellos que hacen refrescos, que van a tener una alicuota del ICE, una alicuota porcentual, ¿sí? O una alicuota fija. Otros términos, y ya es importante, es en el tema de que ustedes llegan a tener algún reparo, es el tema de la base. ¿Sobre qué valor se va a calcular su deuda? El Servicio de Impuestos Nacionales va a tener dos bases o dos formas sobre la cual va a aplicar su alicuota. Y hablamos de la base imponible o la base cierta y la base presunta. Cuando hablamos de base imponible es ese monto sobre el cual se calcula, ¿sí? Y por lo general se calcula sobre una base cierta, por un valor real. Puedo contar todas las facturas que han emitido y sobre eso calcular el impuesto. Puedo determinar qué categoría son y se determina ese tributo bimensual que tienen. ¿Sí? Base presunta. El impuesto es no tener documentación, empieza a recurrir a otras técnicas para determinar el tipo de ventas. Quizás pueda cruzar facturas, va a tener otras técnicas sobre el cual también va a conocer ese monto que ustedes han vendido. Y sobre ese monto, que se llama base, sobre ese monto que ellos encuentran, determinan, en esta base presunta, ellos van a calcular el impuesto que corresponde, el 3%, el 13%, el 25%. Miguel, tal vez un poquito para complementar tu anterior lámina, es muy importante lo que tú mencionaste, ¿no? El que nosotros empecemos a conocer los términos, ¿no? Más que todo, estas láminas que tú estás exponiendo es para que podamos un poquito asociarnos con estos términos que Miguel nos estaba explicando, porque más adelante, cuando nosotros ya empecemos a ver la determinación de un impuesto que Miguel nos decía, el IVA o el IUE nos comentaba, ¿no es cierto? En algún momento, tal vez, ¿no? En algún momento vamos a hablar de actualización, vamos a hablar de IDFs, vamos a hablar, también nos mostraste, Miguel, alícuotas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco nos tenemos que empezar a asociar con estos términos que Miguel nos está exponiendo.
¿Y por qué? ¿Por qué es importante? No porque nosotros o hablemos en base a lo que está normado, sino es más por un tema de que cuando nos dirigimos a impuestos, y me ha pasado en los primeros años, les comento y les comparto, que cuando me dirigía a impuestos no encontraba la diferencia entre una rectificación y una corrección. Aparentemente pareciera que una corrección es lo mismo que una rectificación. Entonces yo inicié un trámite con rectificación. Sin embargo, mi trámite nunca avanzaba, nunca procedía. ¿Por qué? Porque yo no estaba utilizando correctamente el término del trámite que yo había iniciado. Entonces no correspondía una rectificación y correspondía una corrección. Más adelante vamos a explicar qué es rectificación, qué es corrección, etcétera. Entonces, tal vez estas láminas aparenten ser teoría, pero no. Lo que Miguel nos está explicando es muy importante porque nos está explicando a qué se refiere cada término y más adelante, cuando Miguel o mi persona o tal vez ustedes utilicemos, todos tenemos que comprender qué nos está diciendo Miguel. Por ejemplo, Miguel nos hablaba de los accesorios, nos decía, ¿a qué vamos a llamar accesorios? Y bueno, ahí nos decía, es el incremento que existe, ¿no es cierto? Y nos explicaba el tema de las UFBs también, Miguel, pero también sería lindo que tal vez a ustedes, si todos comprenden qué es UFBs, entonces para todos está claro, pero si hay alguien que no comprende qué es UFBs, entonces, como les había mencionado por el chat, pueden escribir. Entonces, Miguel es bastante amplio en su explicación cuando ustedes consultan. Entonces, o tal vez yo pueda ayudarle un poco a Miguel. Entonces, nosotros vamos a irles ayudando, pero siempre con la previa consulta que ustedes realicen, ¿no es cierto? Entonces, estos términos, vuelvo a recalcar, tiene que estar bien comprendido. Más adelante ya no se va a poder volver a una lámina atrás, sino ya vamos a empezarles a hablar. Y bueno, hay un cálculo de accesorios, entonces ustedes ya tienen que comprender qué es accesorios. Solamente para recapitular lo que Miguel nos decía, esto va en tema de las UFBs, ¿no? Y ahora la pregunta aquí va, ¿por qué? ¿Por qué pagamos? O sea, si yo debo impuestos 1.000 y pasan 2, 3 días, ¿por qué no pago 1.000, los mismos 1.000? Y es lo que nos decía Miguel, hay un tema de actualización, ¿no es cierto? Hay un tema de tiempo que ha transcurrido, tiempo en que ha transcurrido. No es lo mismo, y esto por favor es muy importante, no es lo mismo que tú pagues hoy 1.000 bolivianos a impuestos o que pagues mañana. No es lo mismo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Para mí, 1.000 pesos en la realidad, en nuestro diario vivir, 1.000 pesos es lo mismo hoy y mañana, ¿cierto? Para muchos de nosotros puede ser así. ¿O no, Miguel? Hoy día es lo mismo que mañana, pero en tema de impuestos, en tema de negocios, etcétera, no llega a ser lo mismo. Porque impuestos por un día dejó de percibir esos 1.000 bolivianos. No está en su cuenta esos 1.000 bolivianos. Día que pase, es lo que Miguel nos explicaba en tema de accesorios, día que pase es día que se va incrementando porque impuestos no ha percibido esa plata, no ha tenido ese dinero del pago de nuestros impuestos. Y ahí viene el incremento, ¿no? Ahí viene el tema del incremento. Es el valor del dinero en el tiempo. No vale lo mismo hoy, de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a 10 años, nunca va a valer lo mismo. Va a tender a subir. ¿Y cuál es el parámetro que hace que tienda a subir? Miguel nos decía, son las UFBs. Y las UFBs son parámetros que nos dan, ¿no es cierto? Nos daba el ejemplo de 2.5, mañana va a ser 2.6, nos decía, ¿no es cierto? Eso no inventamos, Miguel nos inventa esos parámetros, o esos números no se está inventando Miguel. ¿De dónde los obtiene Miguel? Los obtiene de una tabla de cotización de las UFBs que lo encontramos en la página del Banco Central de Bolivia. Ahí es donde se publica diariamente, no, incluso por adelantado, sin un mes adelantado, cuánto va a estar la UFB para mañana, que es 20 de septiembre, para pasado 21 de septiembre. Entonces nosotros, en base a esa UFB, ¿sí? Nosotros vamos calculando, ¿no? Esto que nos explicaba Miguel, el tema de la actualización. ¿Para qué? Para poder actualizar nuestra deuda. No es lo mismo ayer 1.000 que hoy 1.000, entonces ya ha subido, ya hoy día ya no es 1.000, hoy día ya es 1.100, ¿no es cierto? Entonces,
Eso es lo que nos explica Miguel en esta lámina. Y bueno, así nos explicó también el tema de adeudos tributarios, que es el conjunto, nos explicó la alícuota, nos explicó los porcentajes. El tema de las alícuotas, por ejemplo, es importante recalcar de que cada impuesto tiene su propia alícuota y no es porque nos gusta ese número, sino porque ya está establecido en la ley cuánto se tiene que pagar. Y hay un término muy interesante que Miguel mencionó, es la base. La alícuota se aplica sobre la base. Alícuota lo vamos a asociar con porcentaje, ¿sí? Lo que Miguel nos decía, el 13%, el 3%, nos hablaba, ¿no es cierto? Eso Miguel nos está señalando de la norma, ¿sí? Miguel está extrayendo lo que dice la norma y nos expuso la lámina con lo que dice la norma. Pero ¿sobre qué aplicamos esa alícuota? Ese 13%, ese 3%, ¿sobre qué? O sea, ¿a qué monto? ¿A qué importe le aplica? Entonces, ahí estamos hablando de bases imponibles. Y Miguel nos decía que cuando nos hacen una revisión hay dos bases, ¿no? Una base imponible que es la base cierta, es cuando nos hacen una verificación ante impuestos nacionales, nos dicen, Rosemary, me notifican y me dicen, te voy a hacer una verificación. Y bueno, yo tengo que, es mi obligación, es nuestra obligación aportar con la información, ¿sí? Si me piden balance, tengo que entregar balance. Si me piden facturas, tengo que entregar facturas. Si me piden información adicional, tengo que entregar. Eso es parte de nuestra obligación como contribuyentes. Y bueno, ellos de impuestos, al verificar, van revisando esa información, van revisando la información que tienen, entonces ellos van engranando de tal manera si hay un incumplimiento o puede ser de que hay una determinación, es decir, que me digan que yo debo, ¿no es cierto? Ese es el trabajo ya de impuestos nacionales. Entonces, eso es más que todo sobre información que se tiene, que se alimenta, pero muchas veces la información no llega a ser así. Muchas veces la información es escasa. E incluso, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo vivía en la calle Junín, mi negocio era en una calle céntrica, pero no me tuve que trasladar, ahora estoy en Santa Cruz y estoy en otra dirección, ¿cierto? Pero se supone que yo tenía que avisar a impuestos el que yo me esté yendo de una jurisdicción de Chuquisaca a otra jurisdicción que es Santa Cruz, pero bueno, no actualicé, no informé, ya tengo una multa, pero imagínense que durante ese tiempo, esa semana, ese mes, resulta que sale una verificación a mi nombre. Lógico, como no tienen información, van a ir a la calle Junín, van a pegar el papel y van a decir, se buscó a la señora Rosemary porque tiene una verificación ante impuestos nacionales. ¿Se dan cuenta? Entonces, nadie les va a poder brindar información, nadie les va a poder dar ese balance, esos documentos, esas facturas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Impuestos tiene que trabajar sobre la información que tiene. Entonces tiene que recabar información a quienes yo he vendido, a quienes he comprado. Entonces es un trabajo de mucho más desarrollo para los de servicio de impuestos nacionales. Entonces ellos, ese tipo de trámites, ellos consideran como base cierta que yo le haya dado los documentos o cierta que ellos cuenten con los documentos, ¿sí? Y presunta llaman aquello que no han podido encontrar, ¿sí? Por ejemplo, yo presumo que Rosemary ha vendido más de los 100.000 bolivianos que ella dice. Ella dice que en agosto del 2020 ha vendido 100.000, pero yo no, por números, por compras, por esta información que tengo, etcétera, yo presumo que Rosemary no ha vendido 100.000, ha vendido 150.000, pero ellos tienen que demostrar cómo han llegado a determinar 150.000. ¿Se va comprendiendo? Eso es presunción. Ellos también pueden presumir. No siempre se van a basar en la documentación que les entregó o en la documentación que cuentan. Ellos también pueden hacer cálculos, por ejemplo, del tema de producción, como les decía, ¿no? Entonces, ha habido varias determinaciones con bases presuntas. Entonces, ellos presumen que yo he vendido 150.000 y me van a aplicar el impuesto, ese 13% sobre 150.000.
Me lo van a hacer conocer en un documento y lo que yo tengo que hacer es observar, ¿sí? Si me llega el documento, lo que tengo que hacer es observar y decir, bueno, no, aquí no corresponde, ¿de dónde sale 50.000? O sea, ¿de dónde? Entonces ellos tienen documentación de soporte que ellos demuestren cómo han llegado. Entonces, a eso llamamos base presunta, que no está con una base cierta, que hay una presunción que yo he vendido por diferentes elementos que ellos exponen. ¿Sí? Eso es lo que quería comentarles respecto a la base imponible cierta y a la base presunta. Sobre esta base recién se aplica el impuesto. Ah, Nayeli, si nosotros demostramos que no es cierto lo que ellos presumen, que en la mayoría, te diré, Nayeli, que no han tenido éxito en la presunción, sí han tenido, sí, en una mayoría no han tenido. ¿Por qué? Porque ahí es el talón de Aquiles. Sí, ¿qué quiero decirles con talón de Aquiles? Necesitamos expertos en el área de la administración tributaria. Si yo voy a hacer una presunción en tema de construcción, mínimo tengo que contar con personas, un ingeniero experto, ¿no es cierto?, que me haga un buen informe y que ese informe avale la presunción que está haciendo impuestos. Y lo mismo, necesitamos peritos especiales, pero muchas veces el departamento no cuenta con estos peritos especiales y por eso los casos se caen. Por eso los casos que emiten documentos de que no pueden justificar, argumentar, tener el buen argumento para decir de esta presunción se ha demostrado, entonces se van cayendo los trámites en la mayoría de los casos, justamente por lo que tú dices, porque no, nosotros tenemos más elementos para demostrar de que eso no es cierto. Entonces, esos trámites con facilidad llegan a caer cuando no tienen buen sustento. Pero imagínense que tenga buen sustento con nuestros propios documentos, con nuestra propia información. Entonces, también ha habido casos que por presunción se ha cobrado, ¿no? Aquí lo que tratamos de ver es que existen dos diferentes maneras de poder llegar a determinar una deuda, aunque tú no le des información. Muchas veces, alguna vez escuché a alguien, algún contribuyente decir, bueno, si no le doy la información, no pasa nada, no van a poder. No, el trámite continúa, la verificación continúa, ¿sí? No van a parar. Ahora, si nosotros nos movemos a Santa Cruz, igual a Rosemary le van a seguir notificando en esa dirección. Primero, la culpa es mía por no haber informado impuestos que me he cambiado de jurisdicción o que mi dirección era en la Junín y ahora es en la Bolívar. Entonces ahí ya tengo una multa. Mi obligación es informar si cambio de dirección, si cambio de número de contacto. Entonces tengo que informar. Como no informé, las notificaciones están en la dirección, porque esa es la dirección que tienen como última, ¿no es cierto? Entonces, la verificación, el proceso va a continuar, va a continuar. Peor si yo no me entero. ¿Por qué? Porque impuestos va a sacar en un correo, no sé si alguna vez han visto, varias listas salen varios nombres a nivel nacional, publican. ¿Para qué? Para ver dónde están esas personas. En Santa Cruz, todo lado tiene que llegar los medios de comunicación. Y bueno, si yo no compré, si yo no me enteré, impuestos continúan el proceso hasta la etapa final. Y cuando llega la etapa final, nos encontramos con una cuenta bancaria congelada. Y decimos, ¿qué ha pasado? Es que usted debe impuestos, pero yo, ¿cómo voy a deber a impuestos? Vamos a impuestos a preguntar y ahí recién nos enteramos de todo el proceso que ha ido surgiendo, de lo que me han notificado, de lo que ha pasado los 30, 60 días para descargo, ya han sacado la resolución, ya ha entrado en medida coactiva, todo. Imagínense, al último recién nos enteramos. Entonces, es muy importante todo eso que Miguel y yo les comento, ¿no? Les comentamos, porque justamente con Miguel hemos pasado ya ese tipo de situaciones y Miguel también ha estado en una verificación y Miguel también sabe cómo van verificando, ¿no? Y eso es muy importante que podamos transmitirles a ustedes, porque de alguna manera ustedes van a aprender, ¿no? No es siempre pagar, no es que nosotros paguemos lo que corresponde, ¿no? Eso es muy diferente. ¿Los regímenes especiales tienen la obligación de llevar registros contables, Miguel? Obviamente que no, no están obligados. Cuando me habla de registros contables, se refiere ya a otra norma, aparte de impuestos, que es el tema del Código de Comercio, ¿sí? A pesar de que tienen comercio y demás, ellos no están obligados a llevar registros contables, ¿sí?
porque a través de registros contables e impuestos nacionales determina esa base imponible, ¿sí? Cuánto es lo que debías calcular, y no, como ellos tienen una alicuota fija, no están obligados. Pueden tenerla, pero no tienen obligación. No existe esa obligación de que tengan libros, diarios, mayores, inventarios, balances, no, no tienen ninguna de esas obligaciones. Ya. Otra cosa con lo que menciona Rosemary, eh, como bien dijo Rosemary, me van a multar por no haber actualizado mi dirección. Me van a multar por no haber actualizado mi información de contacto. ¿De cuánto es la multa? La multa es de 150 UFBs. Ah, 150 UFBs. ¿Son 150 bolivianos? No. Estamos hablando de que hoy la multa por no tener sus datos actualizados es de 168 bolivianos. Solo por no haber puesto mi teléfono nuevo, por no haber puesto mi nueva dirección. ¿Sí? Es algo que, como les dije, que tienen que tomar en cuenta. Romero ya les está diciendo de qué pueden tener multa. Algunos también ya deben conocer que habrán tenido multa solamente porque no estaba su cartelito del NIT, que mucha gente se olvida. Ah, no está el NIT y hay una multa que también es de 150 UFBs. ¿Sí? Tiene que estar exhibido ese cartelito del NIT, sea del régimen, bueno, en el régimen simplificado o en estos especiales es mucho menor la multa solamente son 50 UFBs, pero en el régimen general las multas para personas son de 150 UFBs. Ya. Continuamos con los términos que hemos hablado de base imponible, base presunta. Esos montos de impuestos va a aplicar a esos montos, a esos importes, le calcula cuánto va a ser el tributo que se debe pagar. También habrán escuchado el tema del crédito y del débito. Lo que generalmente se paga es el débito. Eso es lo que van a pagar las empresas que estén obligadas a emitir facturas. ¿Sí? Ellos emiten, siempre pagan el débito. Ese débito es del 13%. Entonces, si yo emito una factura, yo ya sé que tengo que pagar ese débito. Pero también tenemos el crédito. El crédito es un pago anticipado sobre el débito. Si yo compro, esa compra me va a amortiguar lo que es el débito fiscal. Yo he comprado a 1000 y vendo a 1200. La diferencia entre 1000 y 1200, 200 bolivianos, es sobre lo que voy a pagar ese impuesto, el IVA. ¿Sí? Obviamente las empresas por lo general suelen tener muchas inversiones al inicio, suelen tener mucho inventario y el crédito fiscal se eleva. Pueden tener al inicio, al principio del mes o al principio de las gestiones, un crédito fiscal de 1 millón. Pero sus ventas después son de 200.000, 300.000 cada año, porque al principio están proveídos de crédito fiscal. Por lo general no suelen pagar ese débito fiscal. Pero tienen que también conocer que este crédito y débito, ¿sí? En el débito no tenemos problema. El Servicio de Impuestos Nacionales le dice a cada empresa que está obligada a facturar que facture todo. Todo lo tiene que facturar. Algunos dicen, no, pero esto yo no he comprado con factura, no tenía que facturarlo. No, tienes que facturarlo igual. ¿Sí? Tengo un servicio, tengo una venta de activos, todo tienen que facturarlo. Todos los ingresos, ¿sí?, de esta empresa se tienen que facturar. No están limitados con su compra. Eso fue una observación que he visto con varios, ¿sí? Que dicen, no, 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 como no tengo factura, no lo voy a hacer. Solamente voy a facturar lo que he comprado con factura, no. Están obligados a facturar todo. Sobre el crédito fiscal, este es un tema para largo. El tema de crédito fiscal solamente va a tener una validez cuando esté vinculada con mi actividad. Y mi actividad es la de un restaurante grande con mesas, personal, cocina, menaje de cocina. Yo para mi restaurante necesito provisionarme, entonces voy al supermercado, voy a la carnicería, voy a un mayorista, me compro fideos por mayor. Todo eso tiene factura. Esas facturas son válidas. Entonces, si yo sirvo un plato, vendo un plato, ese plato voy a facturarlo, voy a pagar débito. Ah, pero como tengo mis compras, todas mis compras me amortiguan o van a empezar a disminuir ese débito que debo pagar. Entonces, aquí el tema del crédito, muchos no lo conocen, es que el crédito solamente tiene valor cuando está con mi actividad. Pero ¿qué pasa con esas compras que no están relacionadas con mi actividad?
por lo general los propietarios, los dueños, van a tener compras un montón, y hablamos de que van a tener compras de medicina, van a tener compras de las pensiones escolares, ¿sí? Y van a haber facturas de todo tipo. Y muchos van a pedirle a su contador o van a pedir que estas facturas también las incluyan para poder disminuir el débito. Y a veces esto ocurre, y cuando ocurre esto, después hay una verificación, un cruce de información, y pasan 2 años, 3 años, todas esas facturas que ustedes han declarado o han solicitado declarar en forma errónea, ¿sí? Que no corresponden, eh, van a hacer algo que se llama un reparo, van a devolver el 13% de eso. Y como les dije, aquí puede haber miles de opciones, también tienen que saber cómo hacer que una factura, por ejemplo, de compra del supermercado sea válida. Porque uno cuando va al supermercado, yo pensando en mi negocio, voy y compro material de limpieza. Compro material de escritorio y compro algo para mí. ¿Sí? Voy, me compro unas gelatinas, unos yogures, ¿sí? Pero eso es para mi consumo personal y está en la misma factura de mi material de limpieza. En ese punto, lo que se recomienda, ¿sí? Para evitar esa depuración, que hagan 2 facturas o cuando lleguen a caja, ustedes solamente tengan una factura que sea del material de limpieza. Por el ace, la escoba, todo ese material de limpieza, solo en una factura. Y en otra factura su consumo personal. El contador va a poder revisar, verificar, y como la factura solamente tiene su consumo de material de limpieza, la puede validar. Pero si va a tener diferentes conceptos, esa factura se anula, esa factura de compra. Como esto vamos a tener diferentes casos, ¿sí? Y sepan ustedes que este análisis es muy importante, ¿sí? Muchas veces los contadores le dan las facturas y declaran todo, ¿sí? Ustedes tienen que saber qué facturas son válidas. No todas las facturas van a poder ser declaradas. Solamente son declaradas las de su actividad comercial. Les repito de nuevo, yo tengo una actividad que se dedica al restaurante, todo lo relacionado con el tema de comida y servicios que necesito, o bandejas para preparar los deliveries y demás, todo eso es válido. Otras actividades no. Yo compro medicamentos para mi consumo personal, a nombre de la empresa, no son válidos. Los medicamentos, si los voy a comprar, los haré a mi nombre. Quizás para otro tipo de impuestos me van a servir. Entonces, hablamos de lo que es los comerciantes, ¿sí? Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado y como les dije, pueden también pedir que les segreguen las facturas a los distintos servicios. Las facturas también van a tener validez para otros tipos de tributos, ¿sí? El tema del RCI-IVA, alguno está suscrito a este régimen, no van a tener diferencia para lo que es las facturas. Todas las facturas van a tener validez para el RCI. Solamente estamos hablando de las actividades comerciales e industriales, solamente aquellas que estén relacionadas a la actividad. Las facturas, que ya conocemos, débito y crédito, están relacionadas con una persona. Esa persona es el contribuyente. En este caso, el contribuyente somos todos nosotros, todos ustedes, que tienen un NIT y que tienen que pagar los impuestos. El contribuyente es aquella persona que está obligada para este pago de los tributos. Bien. Sobre los contribuyentes, vamos a tener inicialmente 2 tipos de categorías. Personas naturales, las personas comunes que ya conocen ustedes, que nombre, apellido, que tiene un carnet y demás, y es una persona que existe. ¿Sí? Esas son personas naturales. Y a estas personas naturales son a las cuales se les puede hacer retenciones, si en el caso corresponde. Luego tenemos personas jurídicas. Personas jurídicas son esas personas colectivas, personas ideales, un grupo de personas. SRL, una SA,
Entonces, ellas que van a tener un reconocimiento, va a ser un testimonio de constitución, una razón, y una entidad obviamente que los va a reconocer, que le va a dar su personería jurídica. Por lo general hablamos de sociedades. Entonces, tenemos personas naturales y jurídicas. Aquí también es importante saber que las personas naturales van a tener otra categoría de multas diferente a las personas jurídicas. Yo en esta parte puedo disculpar un poquito, en sí las dos son personas, y hay personas jurídicas que solamente son el 10% de una persona natural. Hay personas naturales que mueven millones y millones, y en el caso de tener multas, sus multas son más reducidas. Vamos a hablar de lo que es las empresas, ¿sí? Las empresas van a ser todos aquellos comerciantes, todas esas unidades económicas, sean unipersonales, sociedades, ¿sí? Y que se dedican al tema del lucro. Las empresas van a estar sujetas a un impuesto anual, que es el IVA, ¿sí? Anteriormente también estaba con los profesionales liberales de oficio, actualmente ya no. Eso cambió en diciembre del 22. ¿Ya? Entonces, empresas, todas aquellas que están dedicadas al lucro, industrial, comercial, servicios, ¿sí? El que fuese, y va a estar sujeta al IVA. ¿Ya? Sujeto pasivo y activo, de alguna manera ya lo mencionamos antes. Cuando hablamos del sujeto pasivo es las personas que están obligadas a pagar el impuesto, que van a ser las personas naturales o jurídicas, en este caso, ¿sí? Entonces son todos aquellos sobre los que recae el impuesto. Y sujeto activo va a ser el Estado, ¿sí? Porque nosotros le debemos al Estado, que puede ser, como dijimos, tributos municipales, tributos departamentales, o tributos de carácter nacional, que en este caso son los impuestos. Son los únicos que son de tipo nacional. Otros términos que vamos a conocer es el tema del periodo y el interés. Nosotros dijimos que tenemos impuestos que son de forma mensual, entonces el periodo es mensual. Impuestos de tipo bimensual, el periodo son 2 meses. Mensual, el periodo son 3 meses. Impuestos de tipo anual, el periodo es un año. Y acá con el tema del periodo, lo que tienen que conocer, que muchos se equivocan, confunden, ¿sí? Es que nosotros vamos a tener plazos para el pago de nuestras obligaciones. Cuando hablamos de plazos, decimos, ya, el impuesto vence el día 10, el impuesto vence el día 15, el día 18. Más adelante vamos a ver cómo son estas fechas de cálculo, que van a vencer en estas fechas, ¿sí? Siempre el último día tiene que ser un día hábil. Eso para conocer. ¿Qué pasa si el impuesto cae un día sábado? El día sábado no cuenta. Pasa para el día lunes, que es hábil. Si cae el domingo, tampoco. Siempre pasa para el día lunes, que es un día hábil. Y si el día lunes es feriado, entonces pasa para el día martes. Siempre pasa para el último día hábil. Entonces, siempre que tienen una obligación, tienen que saber que ese último día tiene que ser un día hábil. Mi impuesto vence el 18 es domingo, no. Tengo plazo hasta el día lunes para cancelar. Esto pasa con el tema de impuestos nacionales, departamentales, municipales, ¿sí? Siempre último día hábil. Hay otros sistemas como, por ejemplo, no es el tema de impuestos, pero es el tema de la caja. La caja tiene un vencimiento el día 15, independientemente sea feriado, domingo, lo que sea, vence el día 15, pero no es el caso. Es el tema de los impuestos. Ahora, también en la norma, algo que tienen que conocer es el tema de los plazos. Por lo general, los plazos pueden ser 10 días, 15 días, 12 días. En el caso que tengan una verificación, una fiscalización de impuestos, tiene 5 días. Y uno empieza a contar lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, lunes. ¿Cuentan 5 días así? No. En el caso que los días sean 10 o menos, pueden ser 3 días, 5 días, como les digo, son días hábiles. Los días hábiles se cuentan siempre a partir del día siguiente. A mí me informan un día jueves, entonces en el plazo empiezo a contar del día viernes. El viernes
sábado, domingo no lo cuento, lunes, martes, miércoles, jueves otra vez, mis 5 días hábiles. Son 10 días, a partir del día siguiente, solamente los días hábiles que sean de lunes a viernes. Pero ¿qué pasa si el plazo me piden o me preguntan para presentar mis descargos de información? Me dicen, tienes 15 días. Ya. Tengo 15 días, van a ser días corridos. Entonces, días calendarios. Del 1 al 15, y el día 15 tendrá que ser día hábil. Eso es algo con el tema de plazos que siempre veo confusión. Muchos ya creen que porque cayó sábado y no pudieron pagar o cayó domingo, ya tienen multa. No. Eso es después del día del lunes. Multa por incumplimientos de deberes formales. Aquí algo que tenemos que conocer o saber ya es algo del Código Tributario. Nosotros tenemos un reglamento que es, bueno, no un reglamento, una ley que es la 2492, en la cual nos va a hablar algo de lo que se llaman los ilícitos. ¿Sí? Ilícitos tributarios. En los ilícitos vamos a tener dos tipos. Por un lado tenemos algo que se llama contravención y por otro lado tenemos delito. ¿Sí? En el tema de las contravenciones van a ser esas cositas que dejamos de hacer. ¿Sí? Todo aquello que cumplimos, me dice pague los impuestos, pagar impuestos, que se llama presentar declaraciones, ¿sí? Informar correctamente, todo eso son las obligaciones que uno tiene en su tributación. Eso es por un lado. Y por otro lado, vamos a tener los delitos, van a ser cosas que la ley me dice, está prohibido. Está prohibido contrabando. Está prohibido no instigar a pagar tributos. Está prohibido defraudación aduanera, defraudación tributaria. Y todo aquello que va a ser, empezarlo en gran escala, que está prohibido por ley, se llaman delitos tributarios. Mis obligaciones, que me dice la ley, o los reglamentos me van a decir, tienes que pagar hasta el día 10, tienes que llenar este formulario, tienes que presentar esas formalidades, ¿sí? No he cumplido, se llaman incumplimiento de deberes formales o contravenciones tributarias. Es algo menor, ¿sí? Están sancionadas con multas. Y acá la multa por incumplimientos, ¿sí? Solamente van a ser esos pasos que he omitido, que no he cumplido sabiendo. Ustedes saben que pagan el 13% al día 12 y no lo han pagado, sanción, multa. Más que nada se dice multa. Sanción es otro término que se aplica más adelante, que es, por lo general, cuando uno no paga, le hacen un recargo y ese recargo es una sanción por no haber pagado. ¿Sí? Son términos muy diferentes lo que es sanción de multa. Cuando no cumplo mis obligaciones que tengo una multa. Bien. Declaración jurada. Cada uno, ¿sí? Cuando va a determinar su tributo, lo determinan ustedes. Ustedes van a decir cuánto es lo que le corresponde de impuesto. ¿Sí? Ustedes llenan un formulario, ¿sí? Que se llama declaración determinativa, ¿sí? En el cual dice, yo vendí 5.000 bolivianos. Mis compras fueron 10.000 bolivianos. Ustedes llegan a ese formulario, por lo general hablamos del formulario 200, el 400, donde esas declaraciones van a llenar o van a cumplir y van a determinar un impuesto. Entonces, cada uno determina un impuesto, ¿sí? Obviamente, la ley y demás lo va a tomar por válido y se llama, este impuesto que ustedes determinen es el que tienen que pagar. El Servicio de Impuestos Nacionales se toma y puede agarrar estos formularios y los puede revisar, los puede fiscalizar. Así que ustedes tienen que saber que esto se declara, se cumple. Junto con estas declaraciones tenemos otro tipo de declaraciones que se llaman declaraciones informativas. Entonces va a haber dos tipos de declaraciones y estas declaraciones por lo general son mensuales. Ustedes tienen que saber y conocer que mensualmente hacen un reporte de sus facturas. La factura número 1, 2, 3, la N factura. 100 facturas y reportan esas facturas. Compras, 1, 2, 3, 4, 5, 20 compras y reportan las compras. Estos son declaraciones de tipo informativo. Y esta información que ustedes brindan
después también se refleja en la declaración determinativa, donde dicen cuánto tienen que pagar. Y tienen diferentes fechas de plazo. Por lo general, las informativas son primero y después viene la declaración jurada. En los mensuales declaran algo que se llama el reporte del libro el reporte de compras y ventas. Todas sus compras, esas compras válidas y todas sus facturas de venta. Luego con esto se determina lo que es el IVA, el IT, porque se traducen los números finales. El total de mis compras, el total de mis ventas van a ir a la declaración jurada determinativa. Factura o nota fiscal. Se dice factura, nota fiscal o documento equivalente, ¿sí? ¿Por qué? ¿No son todas facturas? No, claro que no. Nosotros vamos a tener por un lado facturas, las que ustedes conocen, ¿sí? O nota fiscal, ¿sí? Que van a determinar lo que es el IVA. Estas facturas, ustedes tienen que saber, bueno, si ustedes están obligados, tienen que emitir todas las facturas. Todas las facturas que sean iguales o mayores a 5 bolivianos. Lo que pasa con facturas de 1 boliviano, 2 bolivianos, están obligadas a tener algo que se llama un libro de compras menores. Solamente es para aquellas que ameritan esto. No todas están obligadas a tener eso, por la característica de la empresa, ¿sí? Yo vendo maquinaria industrial, nunca voy a tener una venta menor. No corresponde mi libro de ventas menores. Yo tengo un kiosco, vendo golosinas. Obviamente voy a vender golosinas caras y golosinas económicas, de 1 boliviano, 2 bolivianos. Ese 1 boliviano, 2 bolivianos se registra 10 de una panadería. Ah, vendo 2 bolivianos de pan, registro 2 bolivianos de pan. ¿Sí? Esos comercios pequeños están obligados a registrar. Al final del día, emiten su factura por el total. En cambio, los comercios grandes no, emiten directamente todas las facturas porque son mayores a 5 bolivianos. Esta obligación viene, les están obligados cuando les pide su comprador. Su comprador les dice, dame mi factura de 1,20 peso, y ustedes están obligados a emitir esa factura de 1 boliviano 20, o de 2, o de 3, de 50 centavos, la que sea, están obligados. ¿Sí? O, como les dije, si no les pide, ustedes ya hacen su registro en las ventas menores del día, y al final del día emiten. Con esto, les puedo contar que alguna vez he visto casos donde impuestos viene y hace una revisión y pide documentación. En la documentación les pide libros de ventas menores. Le puede pedir, como les dije, a una empresa industrial. Y como la empresa industrial no sabía, no conoce, no presenta y tiene una multa por no presentar. ¿Sí? Y lo que tienen que saber ustedes es que solamente es cuando corresponda. Si mi actividad requiere, sí. Si no, presento una carta y digo, no me corresponde, no tengo que presentar mi libro de ventas menores. Y no se presenta. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, algún término o algún otro término que hayan escuchado ustedes que quieran conocer a detalle? Gracias, Miguel, muy amable. ¿Ya? Gracias. No sé, como tú decías, ¿hay alguna consulta? A ver, Carlos, Carmen, Claudia, un gusto saludarles, Daniela, David, Eduardo, Evelyn. Aquí también está Carmen Rosa, Fernando, Celia. ¿Tienen alguna consulta? Todo está claro porque de aquí en adelante ya tenemos programado otro tema. Tal vez un poquito más vamos a hablar sobre el tema de empadronamiento. Algunos casos muy generales, de tal manera de que ustedes puedan para conocer documentos, tal vez muy general, porque eso no es esencial, porque tenemos que arrancar ya con el tema de nuestro primer impuesto, ¿no? Lo que es el impuesto al valor agregado, que ya Miguel ya nos ha comentado bastante en tema del crédito débito y ha hablado bastante en relación a ese impuesto, pero también tenemos que ver, ¿no? Y sobre todo la aplicación, la determinación. Es otra cosa la parte teórica,
y es otra cosa la determinación, la parte práctica, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es lo que vamos a engranar, que dice la teoría y la práctica que vamos a llevar adelante. Entonces, Juan Pablo, Juana, Lady, no sé si tienen alguna pregunta, porque siempre surgen preguntas, siempre está ahí una que otra pregunta que pues, o curiosidad que a ustedes les ha pasado, han tenido, porque Miguel también nos hablaba sobre el tema de los plazos, eso es muy importante, el tema de los plazos, desde cuándo corre. Muchas veces ahí nos ha pasado varias anécdotas, ¿no? Con Miguel, no sé si recuerdas sobre las notificaciones, ¿no? Entonces, eso también es muy importante lo que Miguel ha explicado. Y ahí también, tal vez a ustedes les ha tocado algún caso, sería bueno consultar a medida de que no siempre, digamos, que si nos notifican ya empieza a correr el plazo, sino que nosotros tenemos que saber cuándo empieza y también saber si la notificación está bien. Fíjense bien, ese es otro tema. Saber sobre notificaciones, ¿es correcto? ¿No está bien? Les voy a dar un ejemplo. Nos han notificado, resulta que a Miguel le notificaron para una orden de verificación y resulta que pues a Miguel le dieron una notificación donde decía que ya le dieron un preaviso antes. O sea, pero Miguel nunca firmó un preaviso. Y así vienen los documentos. Muchas veces, por tema de tiempos, nos hacen firmar dos papeles y nosotros no vemos lo que estamos firmando. Gran error. Tenemos que empezar a ver lo que firmamos. Porque si hoy día, 19 de septiembre, vienen impuestos horas 17, horas 19 horas, 7 de la noche, y me dicen, ya está notificada. ¿Será cierto? ¿Será válido, Miguel, que esa notificación arranca desde hoy, desde las 19 horas? ¿Será cierto de que me hagan firmar dos hojas con diferente texto? ¿No será que nos tenemos que fijar qué es lo que nos dice esa notificación? Entonces, hay mucho por hablar igual. O sea, entramos a tocar un tema y hay mucho por desglosar, pero obviamente el tiempo que se tiene programado es bastante corto, pero necesitamos que ustedes vayan consultando para que podamos ir viendo qué dudas tienen e ir absolviéndolas. ¿No es cierto, Miguel? Ese tema de las notificaciones que tú mencionabas, hay mucho por hablar. Correcto. Y para adelantarlos un poquito y ayudarlos, muchos tienen una notificación, les llega y le dicen, presente su documentación, tiene 5 días hábiles. Y empiezan a buscar su documentación y todo eso, llega el quinto día y no tienen la documentación. Van y presentan una documentación parcial y se hacen sancionar. Y no saben qué hacer. Su contador tampoco les dijo. ¿Qué pueden hacer? Y fácil. Lo único que hacen es presentar una carta solicitando el mismo plazo que le dieron inicialmente. Y con eso van a duplicar. Me dieron 5 días, solicito, y me van a dar 5 días más. Voy a tener 10 días para presentar mi documentación. Como esto de los plazos es algo con lo que se puede uno, no sale así nomás, no lo autorizan, tiene que salir una resolución y demás, para que ustedes conozcan. Ustedes pueden presentar el quinto día, llega el 1, 2, 3, 4, 5, el quinto día presentan su ampliación de plazo. Y a veces suele demorar esa resolución y puede tardar 2 días. Pasó el día 8 y el día 8 llega una notificación y les dicen, su solicitud ha sido aceptada. Le damos 5 días o le damos 3 días más. Entonces, al final no tienen 10, llegan a tener ese 14 días. ¿Sí? Entonces, es algo que tienen que conocer porque yo vi muchos desesperados, no encuentran las facturas, que el contador no está, que la documentación está en otro contador. Y pueden pedir plazo, pueden pedir esta ampliación de plazo, es válido. Y no solamente para impuestos, hay varias instituciones donde reglamentados que pueden presentar eso y van a tener el plazo que le corresponda, porque a veces los plazos son muy cortos, la documentación es muy amplia. ¿Sí? Y estas cositas que ustedes van a ir conociendo, también les van a ir exigiendo a sus administrativos, a su contador, ¿sí? Que soliciten esta ampliación, porque a veces no lo hacen. He visto que muchos se dejan, le piden al contribuyente la información, no la tiene, y ahí se murió. Presentan parcial. Y sabiendo que existen estas opciones, ustedes pueden pedirle a sus administradores y demás que manejen esto. Si en el caso no llegan a tener documentación, soliciten estas ampliaciones de
Así es, Miguel, muchas gracias. Es correcto y atinado lo que tú mencionabas, ¿no? Sobre este tema de las notificaciones. A tomar en cuenta, por favor. Creo que no hay ninguna pregunta. De todas maneras, creo que tenemos mañana nuevamente las clases. Sería bueno de que si tienen alguna consulta vayan plasmándola. La idea es de que intercambiemos opiniones, ideas, que ustedes nos comenten qué es lo que les ha pasado, si es correcto, muchas veces así. Y de algún comentario todos escuchamos y aprendemos, ¿no? Y siempre hay alguna solución. No siempre es deuda, es lo que decimos, ¿no? Siempre consiste en que verifiquemos, ¿ya? Bueno, licenciado, yo creo que hasta aquí hubiéramos concluido la exposición. Ya mañana continuamos con el avance de lo que tenemos programado. Muchas gracias, Rosemary, muchas gracias, Miguel. Agradecerles a todos los presentes igual. Reiterarles el tema de que se va a habilitar el día de mañana una prueba, la prueba diagnóstica que se hace para todos los cursos. Como les indicaba Rosemary, esta prueba es para conocer un poco el grado de conocimiento que tienen sobre la temática antes de avanzar con el tema de capacitación, ¿no? La misma va a estar abierta en la plataforma. A las personas que están participando por primera vez, se les va a compartir en el grupo de WhatsApp un video tutorial sobre lo que es la plataforma. Les voy a mostrar brevemente. Si me dejas compartir la pantalla un ratito, Miguel. Oh. Como pueden ver, este es el grupo de la plataforma que se tiene para los trabajos de los cursos, donde está precisamente el nuestro, Tributación para Emprendedores y Microempresarios. Se les va a enviar a su correo el día de mañana un link para que ingresen con sus cuentas de usuarios y contraseñas y cómo es el procedimiento que tienen que realizar para ingresar al mismo. Una vez que estén en el curso y accedan a este, van a poder ingresar tanto al material de capacitación, a la prueba diagnóstica, como a las grabaciones que se tienen para el curso, ¿no? Entonces, reiterarles nuevamente, esto se les va a enviar el día de mañana a sus correos para que puedan ingresar y la prueba se va a abrir a partir de la tarde para que ustedes lo vean, ¿no? Entonces, reiterarles eso, por favor pedirles un minutito que prendan su cámara para hacer la foto de la sesión, para hacer la publicidad del curso y compartirlo en redes sociales. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Listo, muchas gracias. Nos veríamos mañana igual a las 5 de la tarde para la segunda sesión del curso. Esperamos su puntualidad y por favor reiterarles el tema de asistencia. Tienen que cumplir 4 de las 5 asistencias mínimamente para que puedan acceder tanto al certificado de participación como para la recarga de crédito. Muchas gracias Rosemary, muchas gracias Miguel. Nos vemos. Gracias, licenciado. Que tenga buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos.